Este programa es presentado por Factotal, una ayuda para hacer negocios. Muy bienvenidos. La igualdad es uno de los temas más importantes de discusión, no solamente en Chile, sino en el mundo. Ha sido objeto de intensos debates, hay argumentos económicos, filosóficos, sociológicos, a favor, en contra. Ha sido uno de los temas más presentes en Chile en los últimos años también, y para hablar de este tema tan fundamental y tan complejo, tenemos a una persona que es probablemente una de las que más lo ha estudiado en nuestro país. Ella es conocida por todos, Lucía Santa Cruz, historiadora, que hizo un máster en Oxford, que conoce muy bien el pensamiento liberal, fue decana de la Facultad de Artes Liberales en la Universidad Adolfo Ibáñez, hoy día tiene la cátedra Edmund Burke en la Universidad Adolfo Ibáñez también, y ha escrito un libro fantástico que ha sido muy bien recibido y que se ha vendido muchísimo, que es La igualdad liberal, y que aprovechamos de recomendar porque genera una reflexión o digamos incorpora una reflexión muy profunda sobre los distintos temas de la igualdad y de la libertad. Así que Lucía, muchas gracias aquí por esta conversación. Muchas gracias a ti, Axel, por convidarme. No, encantado. Y bueno, la igualdad liberal, partamos por lo más básico. ¿Cómo explicarías tú la igualdad liberal y si acaso existe otro tipo de igualdad? Porque... A ver, la igualdad liberal es la igualdad más ignorada y menos valorizada en la discusión pública sobre la igualdad. La igualdad liberal es una conquista gigantesca de la humanidad que se produce básicamente en el siglo XVIII con el pensamiento liberal. La gente no entiende que antes del surgimiento de las corrientes liberales, de la revolución democrática, etcétera, etcétera, las personas eran desiguales por ley, eran desiguales por estamentos. Cada sección de la sociedad tenía derechos y obligaciones diferentes entre sí. Se pertenecía a un estamento y del cual no se podía salir. En Francia, antes de la Revolución Francesa, existían 3 estamentos. La nobleza, con una serie de privilegios, entre los cuales estaba pagar muy pocos impuestos, tener derechos feudales sobre el resto de la población. Estaba el clero, que no solamente no pagaba impuestos, sino que extraía los diezmos y significaba una carga muy pesada para las personas, y estaba lo que se llamaba el tercer estado, que era la burguesía, que producía la riqueza, pero también los campesinos que conformaban el 90% de la población, y ellos pagaban los impuestos y tenían ciertas restricciones a privilegios que los otros gozaban. Entonces, esta conquista de la igualdad ante la ley, porque la Revolución Francesa en sus inicios no se peleó por una igualdad absoluta, se peleó por el derecho de que todos, por 2 igualdades. La igualdad ante la ley, vale decir, somos todos iguales, tenemos las mismas obligaciones, los mismos derechos. La igualdad en dignidad, claro, valemos todos igual. Y otro concepto que también está muy ligado a la igualdad liberal y que tampoco existía con anterioridad en la historia de la humanidad, que es lo que los filósofos franceses llamaron las carreras abiertas a los talentos. Porque había ciertos oficios que estaban reservados para ciertas clases de personas. Estaba protegido el sistema. Protegido, cerrado. Regulado, cerrado, y había que pertenecer al gremio. Y el Estado tenía el monopolio de ciertas actividades como la seda o los gobelinos o las porcelanas. Perdón. Y entonces es un gran triunfo decir, aquí las personas pueden hacer lo que ellas quieran, pueden usar sus talentos en la forma que ellos deseen. Bueno, esta gran igualdad, que está vinculada con otro gran milagro que sucede simultáneamente con el surgimiento de las ideas liberales, que es el de crecimiento económico.
porque esa es otra noción que la gente no asimila en su acervo cultural. Y es que la historia de la humanidad ha sido, por cientos de miles de años, la historia de la miseria, la historia de la pobreza. Es nada más que en el siglo XVIII cuando por primera vez existe el concepto de crecimiento económico. Y por primera vez una curva que se mantiene más o menos plana, con altos, bajos, levísimos, y cada crecimiento es devastado por una peste, por una hambruna. Por primera vez empieza, uno lo ve gráficamente, empieza el crecimiento, vale decir, los bienes materiales del planeta a subir. Y junto con esto puede subir el número de población, y eso significa que los que se morían antes del crecimiento económico pueden empezar a sobrevivir en la Tierra. Claro. La gente se olvida que nos moríamos de hambre como las moscas hace 300 años atrás. Como las moscas. Exacto. Y de enfermedades. Y en Chile, hasta hace muy poco. Sí, fíjate que la gente no entiende que hasta la transformación económica de este país, Chile tenía los más altos índices de mortalidad infantil en Latinoamérica, después de Paraguay. Entonces, las expectativas de vida cuando nacieron mis padres eran de 30 años. En promedio. Sí. Y hoy vamos a los 80 casi. Hoy vamos a los 80, las mujeres más. Las mujeres más. Entonces, realmente yo quise explicar varias cosas respecto a la igualdad. Una era la importancia de esta igualdad ante la ley, que yo veo que está siendo amenazada por muchos frentes. Y eso vamos a entrar. Sí. Sí. Eso por una parte. Y lo otro es que la igualdad se da en muchas dimensiones. Entonces es muy importante determinar en qué esfera nosotros queremos producir una igualdad para poder ver qué consecuencias tiene esa implementación de la igualdad en esa esfera sobre otras esferas. Por ejemplo, si nosotros queremos imponer la igualdad absoluta de logros en educación, necesariamente vamos a estar creando desigualdades en las oportunidades. Porque para poder tener igualdad de logros educacionales hay que privar de ciertas oportunidades a aquellos que tienen más oportunidades educacionales. En otras palabras, hay que quitarle los patines. Y eso es exactamente lo que se hizo en la reforma educacional en el gobierno anterior. Pero eso puede que haya igualado, quitándole patines en el sentido de que nadie tiene patines, pero introdujo una desigualdad que a mi juicio es tremendamente inmoral, y es que solo los ricos pueden contribuir con su trabajo a la educación de sus hijos. Vale decir, el 7% del país que tiene a sus hijos en colegios pagados puede invertir en la educación de sus hijos. Incluyendo los que hicieron las reformas educacionales. Por supuesto en Chile, que tienen a todos sus hijos en ese 7%. Claro. Exactamente. Pero el resto del país queda en una situación en que puede invertir en pisco, en cigarro, puede ir al casino, farrearse todo, pero no puede poner un peso, porque se suprime el financiamiento compartido de la educación subvencionada. Entonces, Amartya Sen tiene una frase muy buena. Sí. Dice, mire, nosotros partimos con muchas desigualdades iniciales. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, primero, en cuánta ingeniería social tenemos que utilizar para lograr esa igualdad, entendiendo que hay desigualdades iniciales, y por otro lado, qué efectos tiene la imposición de la igualdad en un campo en la igualdad en otros. Claro. Por ejemplo, en el tema del feminismo. Ese es un buen tema, ahí te quería llevar. Qué bueno que lo toques. Sí. Mira, a ver, es que aquí es muy importante. Explícanos ese concepto y por qué
A tu modo de ver, tal vez no es compatible con una filosofía de igualdad liberal en el estricto sentido. A ver, yo creo que hay muchos tipos de feminismo. Sí, el feminismo o sea, yo podría definirme como feminista liberal, en claro. cuanto defiendo la igualdad de la mujer, la igualdad de dignidad. Me opongo vehementemente al abuso de las mujeres. Claro. Considero que los hombres también los abusan, que no es nada más que un monopolio femenino, pero en fin, ese es un paréntesis. A ver, pero las propuestas feministas hoy día son contrarias a la igualdad ante la ley. Porque lo que están proponiendo es una nueva forma de discriminación. Privilegios, básicamente. Privilegios para las mujeres. Vale decir, las mujeres que reprochan la discriminación que dicen haber sufrido, hoy día están pidiendo discriminación contra los hombres. Claro. La ley de cuotas es una discriminación en contra de los hombres, porque en igualdad de condiciones, si hay cuotas, siempre va a ganar una mujer. Y con eso se le está privando a hombres bien calificados, se les está privando de la posibilidad de competir por los mismos cargos. Entonces, es hacer lo mismo para el otro lado, al final. Es hacer lo mismo para el otro lado, es discriminación, es arbitraria, fuera de que a mi juicio, y eso ya lo he dicho yo, considero que es profundamente humillante, porque parte de una concepción inicial de que nosotros seríamos inferiores y que por lo tanto necesitamos de una protección adicional. Y yo creo que si se parte de cualquier lucha feminista de la concepción de que las mujeres somos inferiores, nos vamos a demorar mucho más tiempo en tener mujeres potentes, poderosas, autónomas y bien sentadas en la vida. Claro, se parte de la base de que las mujeres son inferiores en el sentido de sus capacidades, de su potencial de llegar, ¿no es cierto?, a posiciones de liderazgo que claramente lo tienen, no cabe ninguna duda, pero al mismo tiempo la cuota parte de la base de que el hombre tiene menos dignidad porque se le está discriminando negativamente, es decir, se le está dejando fuera solo por ser hombre. Entonces, de alguna manera no se le aplica la misma regla que a la mujer. A la mujer se le da un privilegio, al hombre se le deja fuera por ser hombre, no por tener algún tema de que no es competente, sino por simplemente porque nació hombre, te dejo fuera. Y eso es arbitrario, ¿verdad? Entonces, mira, hay una inmoralidad en toda esta cuestión. Y es muy contradictorio. Porque, por una parte del feminismo dice que no hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres. Claro, somos de hecho, tabula rasa, iguales, somos iguales. O sea, de hecho sostienen que el género es socialmente construido enteramente. Entonces que a las personas al nacer le asignan un género. Claro. Entonces, sin ninguna base biológica. Claro. Eso por una parte. Pero por otra, dicen, es que necesitamos que haya más mujeres. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Si somos iguales y no tenemos capacidades distintas que aportar. Sí, ¿cuál sería la lógica? ¿Cuál es la lógica? O sea, mi posición frente, por ejemplo, a la necesidad que las empresas voluntaria y autónomamente se muevan hacia adelante en tener mucho mayor participación femenina en la alta dirección y en los directorios y en la gerencia, etcétera, etcétera, parte de la base, primero, de que tenemos los mismos talentos y que por lo tanto para reclutar a los mejores hay que reclutar del 100% y no del 50%. Claro. Y por otra parte, porque además las mujeres aportamos cualidades distintas, porque somos diferentes. Efectivamente. Entonces, yo pienso que la causa femenina está mucho mejor defendida en el mediano plazo y en el corto también por el concepto de la igualdad liberal que por este concepto nuevo de la defensa de derechos grupales. Claro, que es una especie de tribalismo, porque la norma, digamos, el principio que subyace a la igualdad liberal, según entiendo como lo planteas, es básicamente una visión moral de que tenemos los mismos derechos, la misma dignidad, merecemos el mismo respeto y por lo tanto se nos aplican las mismas reglas. Y eso significa
que hay un proyecto que une a todo el mundo, que es este proyecto liberal en el que todos cabemos, y bueno, después veamos las competencias, los talentos, y que sin discriminar arbitrariamente se vaya, como decimos, desgranando el choclo, algunos llegan acá, otros acá, puede ser que llegue 80% mujeres, puede ser que llegue 80% hombres, 50 y 50, no tenemos una cuota a priori, pero sí un proyecto en el que todos nos podemos sentir identificados, versus esta otra forma de verlo, que es las mujeres contra los hombres. Tú has escrito sobre esto. Históricamente se dice que el capitalismo, el patriarcado, el sistema de mercado en este feminismo más radical ha sido tremendamente discriminatorio para las mujeres, que las ha oprimido, que las ha dejado rezagadas. A ver, yo sostengo que las mujeres le deben todo al liberalismo, al capitalismo y al crecimiento económico. Porque el progreso que ha hecho la mujer, todo el cambio que ha experimentado la mujer, en los últimos tiempos, están íntimamente ligados al progreso económico, a la tecnología y a la ciencia, mucho más que a Simone de Beauvoir, sí, o mucho más que a cualquier feminista, porque nada de lo que las feministas predican habría sido posible si no hubiéramos tenido este crecimiento económico que ha permitido los desarrollos científicos y tecnológicos. De eso voy a hablar muy pronto en este seminario que va a haber, porque fíjate tú, si uno analiza la estructura de poder entre hombres y mujeres, ha habido un cambio, pero copernicano. Hoy día la mujer tiene el control absoluto, por primera vez en la historia de la humanidad y por primera vez entre cualquier especie que haya existido en el reino animal, de la reproducción. Claro. La mujer controla la fecundidad en un 100%. Ella puede decidir cuándo se reproduce, si se reproduce o no se reproduce. ¿Y con quién? ¿Con quién o con nadie? O con nadie. De hecho, hoy día existe una tendencia creciente a mujeres reproduciéndose con donantes. Entonces hay una separación y el hombre no tiene nada que decir respecto a algo tan importante para la especie como es la reproducción. De hecho, la ley de aborto significa que él tampoco tiene derecho sobre la vida de una criatura que tiene el 50% de sus genes, pero no tiene derecho ni a opinar, porque el aborto no tiene que ver nada más que con la autonomía de la mujer. Entonces, partamos por esa gran diferencia, que crea un cambio radical en la estructura de poder. Bueno, si no hubiera sido por el capitalismo, no se habría podido liberar la fuerza, el tiempo y la energía femenina para incorporarse al mundo laboral. Claro. Las mujeres, por disposición nuevamente de la evolución que hace que nosotros velamos por la reproducción de la especie, la mujer tenía que permanecer prácticamente la totalidad de su vida en la tarea de la reproducción. Tenía que tener 16 hijos para que sobrevivieran 2. Había división del trabajo relativa entre hombres y mujeres, porque la unidad productiva hasta la revolución industrial en países agrícolas es la familia, con una división del trabajo en que la mujer no es que se quede en la casa y el hombre salga, están los dos en el campo y están los dos trabajando con tareas distintas. Las mujeres cuidan los animales menores y los hombres el ganado. O anteriormente los hombres salen a cazar y las mujeres... Y a la guerra, ¿no? Y a la guerra, claro, exactamente. Claro. Entonces hay una división del trabajo, pero no es una imposición arbitraria del hombre para oprimir a la mujer. Es una estrategia de supervivencia. Es una estrategia, es lo que se podía hacer. ¿Y qué cambia? Cambia que gracias al capitalismo tenemos que comienzan a haber servicios que antes no existían. Electricidad, alcantarillado, energía a la casa, agua potable. Y eso significa que esas labores que hacían las mujeres de mantener el fuego, de recolectar el agua, de botar los excrementos, hoy día pasan a ser resueltos por la tecnología.
Y entonces se libera el tiempo de la mujer, se libera su energía, se libera ella de la tarea permanente de la reproducción y puede empezar a entrar al mundo laboral. Claro, porque además hoy día tú tienes 2 hijos y sobreviven los 2, no es como Por antes supuesto, por supuesto. Claro. Y otra cosa sucede, que gracias a la tecnología, las estructuras de producción van cambiando. Y si antes el capital más importante era la fuerza bruta, y los hombres, digan lo que digan las feministas, tienen más fuerza bruta, son más grandes y tienen más fuerza, era obvio que ellos fueran los entes productivos principales. Pero hoy día, gracias a la tecnología, gracias a la revolución en que estamos, más aún en la que se viene, son otras cualidades las que se requieren para la producción. Y en esas otras cualidades, yo creo que las mujeres excelemos. ¿Y por qué todo esto, Lucía, no se reconoce? O sea, uno dice, es tan evidente, es tan obvio, es tan demostrado empíricamente y todo eso. Pero sin embargo, en el discurso público lo que predomina es una visión opuesta. A ver, yo creo que el movimiento feminista radical de tercera ola, que se llama, está muy ligado a una concepción política determinada de izquierda. Y yo creo que la izquierda tiene un gran predominio de la discusión pública, de las ideas, de la academia. Eso es así en los Estados Unidos. Hay un estudio que yo cito ahí que dice que el 80%, no me acuerdo exactamente, de los académicos son de izquierda en las universidades norteamericanas. Claro. En Inglaterra pasa prácticamente lo mismo. Yo creo que en los medios también. Y la izquierda siempre ha sido una fuerza política más interesada en las ideas que la derecha. La derecha le gusta la eficiencia, le gusta que las cosas funcionen. La derecha liberal, sobre todo, porque podrías tener derecha fascista, podrías tener... Sí, tú te refieres más a la derecha democrática. Para mí el fascismo no era de derecha, claro. era socialista. Era socialismo. Entonces, igual que el nazismo. Así es. Entonces, yo no lo eso es interesante considero. que tú lo expliques porque se suele decir que se le asigna a la derecha. Yo pienso igual, pero... No. A ver, el nacionalsocialismo... Claro. Es uno de los proyectos más antiliberales que ha elaborado. A ver, el comunismo tan o más, en realidad. Pero en fin, los dos. Y eso fue lo que permitió que en algún momento incluso pudieran hacer un pacto. Ribbentrop-Molotov, porque básicamente es la idea de una construcción centralizada de un Estado. En el comunismo es para imponer la supremacía de una clase, la dictadura del proletariado. Y en el nazismo es la idea que a través del Estado también, en forma totalitaria, privando a las personas de libertad, se impusiera la primacía de una raza. Y en todo caso, todo eso debía hacerse con el control económico total. Absoluto. Y por eso que se define a sí mismo como socialismo. Y esta lógica tribal de conflicto que tienen estas filosofías colectivistas, si uno las quiere poner dentro de un paraguas, se ve también hoy día en estas olas más radicales de feminismo. Porque finalmente, claro, el nacionalsocialismo puso unas razas contra otras, el marxismo puso una clase social conra otra, y da la impresión que ahora esto se está llevando a otra lógica, que es la del hombre contra la mujer, absolutamente. Las minorías versus las étnicas versus la mayoría, etcétera. Así es. ¿No? Yo hace mucho tiempo, para la conferencia de Beijing, escribí un artículo sobre la lucha de género como una nueva versión de la lucha de clase, porque es la aplicación de las mismas categorías, de nosotros, ellos, los poderosos, los oprimidos, los abusadores, los abusados. Entonces es muy peligroso. Es muy peligroso porque no permite entender la complejidad de las sociedades y de la naturaleza humana. Por ejemplo, yo también digo mucho, estas teorías de que de las identidades políticas, vale decir que las identidades no son individuales,
sino que son colectivas. O sea, yo tengo una... Y se refiere a ciertos colectivos. Existe la identidad femenina, en cuanto perteneces a la tribu de las mujeres, claro. La étnica, la racial, en fin, son 2 o 3 que hoy día son las que predominan en la discusión política. ¿Y qué quiere decir eso? Eso significa una simplificación de cómo se conforma la identidad nefasta, porque nadie es nada más que mujer. Claro, claro. O sea, yo siempre digo, yo tengo una identidad muy compleja. Yo soy mujer, pero resulta que yo tengo padre, tengo marido, tengo hijos hombres, claro. Y me siento tremendamente, tengo nietos hombres que adoro, y yo me rehúso a verlos como mis enemigos. Son mis amigos, son mis cooperadores, no son mis abusadores. De hecho, yo tengo una admiración gigantesca por mi marido, porque a él le ha tocado presenciar este cambio en la estructura de poder, en que yo he podido ocupar todos los espacios públicos que se me han presentado. Y él no se ha sentido amenazado por eso, ha sido un apoyo increíble, y de hecho él me reprocha a mí que yo no le hago el mismo espacio doméstico, porque sigo queriendo controlar también a la tribu familiar. Claro. Pero ese es un problema mío ya, ese no es... Pero yo quisiera recalcar el cuento de las identidades complejas. Y muchas veces, como individuo, uno tiene pertenencia que la sitúan en situaciones conflictivas. Bueno, ya expliqué cómo, como mujer, yo tengo empatía con los hombres. Yo me siento muy liberal, pero yo soy católica. Entonces muchas veces tengo que hacer unas adecuaciones que son muy peculiares mías. Yo soy chilena y como tal parte de mi identidad responde a esa pertenencia. Pero resulta que viví 15 años en Inglaterra y también tengo ciertos elementos que hacen que mi identidad no es la misma que las personas que no vivieron 15 años. Bueno, y como eso yo te puedo dar un listado enorme de pertenencias mías que hacen que mi identidad no pueda ser definida en términos de un grupo, sino que individualmente. Y eso no es egoísmo, eso no es decir, pero eso no es reconocer que uno no vive en una comunidad. Yo reconozco, pero reconozco muy bien todos los deberes que la pertenencia a la comunidad nos impone, incluso en una sociedad liberal. Pero es una adhesión mía, voluntaria, a la comunidad. Y encuentro que es muy triste, a veces, lo que a mí que para ciertas identidades sexuales, la sexualidad parece ser lo único que determina todos sus pensamientos y todas sus actuaciones. Yo digo, a ver, puede ser homosexual, pero es algo mucho más que eso. Que ganas de que pudiera también incorporar en su vivencia y en su... Todo lo demás que, todo lo demás ser que humano, tiene, que es una que cosa es un tan, ser humano individual maravilloso. Tú sabes que yo le pregunté a Deirdre McCloskey, con la que he desarrollado una amistad bastante linda, diría yo, una vez, si ella, que para el público que no lo sabe, economista, que era hombre, hoy es mujer, ¿era partidaria de la igualdad ante la ley, punto? ¿O era partidaria de que existieran ciertos privilegios en la ley otorgados a minorías sexuales? Y en la sala había representantes de minorías sexuales en esta reunión, que ellos sí eran partidarios de esto, ¿no? De estas especies de privilegios y todo. Y ella dijo, no, a mí me parece que la igualdad ante la ley, punto, basta y es suficiente, porque en eso consiste reconocernos como iguales a pesar de todas estas diferencias que tengamos que son tan complejas, ¿no es cierto? Entonces, y ella también habla mucho del free market feminism, el feminismo con el libre mercado, cómo ha ayudado a la mujer, a las minorías, todo eso es parte del acervo que nos une, en lugar de lo que dices tú, que es esta lógica que nos divide. Y a ti te responde, no te podría responder una feminista más de la línea de la tercera ola,
te podría decir, pero que tú eres víctima de una falsa conciencia. Ah, por supuesto. ¿Viste que te dicen esas cosas? ¿Cómo Claro. contestas tú a eso? Porque te dicen que tú no te das cuenta, pero en el fondo tú eres una mujer oprimida, o tal vez tú eres una privilegiada porque eres blanca, no sé qué, pero todas estas otras mujeres son oprimidas, a pesar tal vez de estar felices en una vida familiar, sin haber querido hacer una gran carrera profesional, ser gerente de una empresa. Este argumento es muy común. Pero es exactamente el mismo común que ocupaba el marxismo. Cuando una persona trabajadora no era partidaria del comunismo, la argumentación era, es que todavía no ha tomado conciencia de clase. Y por lo tanto, como él no sabe lo que le conviene porque no tiene conciencia de clase, el Partido Comunista es el intérprete de sus verdaderos deseos e intereses. Claro. Entonces eso es monstruoso porque niega lo que la persona es empíricamente para que pueda ser interpretado en forma totalitaria por terceros privilegiados que fueron los que vieron la luz. Claro, entonces, los iluminados, el Partido Comunista, la vanguardia del proletariado y el feminismo de tercera ola, que se arrogan la representación exclusiva de los intereses de todas las mujeres, en circunstancias que no pueden estar más lejos de eso. O sea, que esa tesis, para ir cerrando, sería un coqueteo o derechamente un espíritu totalitario, porque la idea de que tú no te das cuenta... yo creo que tiene instintos totalitarios tremendos. O sea, yo creo que tratar de imponer por ley una forma de hablar, que no es la forma de hablar que yo quiero usar, que no es la forma de hablar de los grandes autores de la lengua en que nos criamos, yo creo que eso es de las cosas más totalitarias que se puedan concebir. Imponer un lenguaje. Y por eso a mí me preocupa muchísimo lo que pasa en las universidades con este acuerdo de hacer una educación no sexista. Claro, porque yo no sé lo que eso, quiere decir eso. No. Y lo que hemos visto se refiere casi exclusivamente al uso del lenguaje. Y para mí, cuando yo digo todos los chilenos, o alguien dice todos los chilenos, yo me siento incluida. Porque ese es el idioma español. Que entonces, por definición lo incluye. Por definición estamos incluidos. Y me he sentido siempre incluida. El primer paso fue decir, no, hay que decir todos los chilenos y todas las chilenas para que se sientan incluidas. Pero ahora está prohibido cualquier cosa que sea binaria. Vale decir, cualquier cosa que diga que algo es femenino y algo es masculino, no puede existir. Porque es optativo y las personas pueden ser hombres o mujeres, en la mañana hombres, en la tarde mujeres. Van cambiando, es fluido. Van cambiando, es fluido, todo es fluido, y entonces tenemos que hablar de todes. Bueno, eso para mí es totalitario. La imposición de un lenguaje por ley o por regulación dentro de una universidad me parece aberrante. Lo hicieron los sistemas totalitarios esto, de poner ciertos códigos de... Por supuesto, en el arte lo que se podía escribir, lo que se podía pintar, etcétera. Pero no solamente eso. En Canadá, Trudeau ha impuesto por ley el uso obligatorio de ciertos pronombres. Impresionante eso. Es impresionante. Y para terminar, Lucía, última pregunta, ¿tú eres optimista o no respecto a la igualdad liberal, a nuestra filosofía que ha generado tanta prosperidad en términos económicos, sociales y de civilización en general? A ver, yo en general soy optimista, pero no en el sentido de que se pueda clavar la rueda de la fortuna. Yo sostengo que desde los griegos en adelante, por lo menos, la discusión política central ha sido ¿cuán libre puedo ser yo? ¿Cuánto me va a controlar la colectividad? Y la verdad es que la creación del individuo autónomo es moderna, es occidental, y en ese sentido es relativamente nueva, ha sido una conquista gradual. Y también en ese contexto lo veo como algo que no está garantizado, que es algo por lo cual yo lucho, de que haya un respeto por la libertad de las personas, porque para mi juicio la creación, la creatividad, la innovación, todo lo bueno que pueda haber en el arte, en la literatura, está dado por individuos libres.
Pero creo que la fuerza tribal de la colectividad es muy potente y que se trata de imponer. Y yo veo hoy día muchas instancias de muchas amenazas concretas a esta primacía de un individuo libre. Y lo veo en Estados Unidos, y lo veo en Europa, y ciertamente lo veo acá. Pero creo que los beneficios que ha traído la era moderna y los que vienen como resultado del progreso, de la revolución tecnológicas que se vienen, etcétera, son tan potentes que debería haber terreno para ser optimista. Esperemos que así sea, y con esa idea muy liberal, que es de que el futuro depende de nosotros, básicamente, que nada está escrito ni determinado. Así es. Vamos a cerrar la conversación. Muchas gracias, Muchas Lucía. gracias a ti, Axel. Un gusto poder conversar contigo. La vamos a repetir en un tiempo más para ver cómo ha evolucionado todo. Eso. Muchísimas gracias, Lucía. Muchas gracias a ti, Axel. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Este programa es presentado por Factotal, una ayuda para hacer negocios.